Amigas y amigos, bienvenidos a su programa Tu Diputado TV, transmitiendo desde Linares número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Gracias por acompañarnos ahora en este programa especial sobre la elección del Papa. Vamos a hablar algo de la historia del Vaticano, vamos a hablar algunas anécdotas sobre los papas y vamos sobre todo a discutir, a comentar, a dialogar con usted aquí en Tu Diputado TV. Doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo licenciado Sergio Luis Aguayo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A Marco Antonio Maldonado, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, diputado. Y al licenciado Jesús Adolfo Gres Monzón, gracias por acompañarnos. Gracias, diputado, por haberme invitado. Bueno, pues el cónclave papal de hace algunos días, miércoles 13 del 2013. Parece ser que el día 13 o el número 13 no le es contrario a este papa que viene con el nombre de Francisco I. ¿Qué les parece? ¿Qué nos pueden comentar sobre esta elección que fue además pues muy especial porque viene de una renuncia de los últimos tiempos? En la Iglesia Católica no se había dado una renuncia, sí las hubo, con presiones, con guerras, con renuncias porque se estaban jugando la vida, con los antipapas, pero ahora particularmente, sobre todo en el siglo pasado y en este siglo, no los había habido. ¿Qué nos puedes decir? A ver, Jesús, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bien, pues es un papa que tiene muchas características muy especiales. Comentaba el diputado que fue el 13 de marzo del 2013 y también fue ordenado sacerdote un día 13, un 13 de diciembre de 1969. O sea, sí se lleva con el número 13, por decirlo de alguna forma. O sea, no es contrario. No es contrario al número 13. Este hombre pues es argentino, nace en Buenos Aires en 1936. O sea que cuando se ordena sacerdote ya tiene 33 años. O sea, aparte del 13 también se lleva con el número 3. Es el 2013, el tercer mes del día 13. Entonces doble 13. Así Les quiero convidar a nuestros amigos, a los que nos están viendo en casa, los teléfonos del estudio, el 63 86 76 30, o bien a través de Twitter, a través de Facebook, o el correo electrónico en las direcciones que estarán pasando abajo de sus pantallas. No se olvide, lo más importante son las comunicaciones, la comunicación que podamos tener con usted en casa. Marco Antonio, ¿qué nos puedes decir? Varias cosas interesantes de esta personalidad que es Francisco, porque si hubiera otro Francisco, sería Francisco II. Creo que decir Francisco, el Papa Francisco, creo que es suficiente. Se ha comentado eso recientemente. Es porteño, de Argentina, de Buenos Aires. Es un oriundo, hijo de padres italianos, del origen del Piamonte, de padre y madre italiano. Aquí hay algo característico, aunque es un papa latino, pues viene siendo un papa también italiano. Es jesuita, el único jesuita que estuvo en el cónclave, y escogido no al azar, sino que ya estuvo en otras ocasiones con la elección de Benedicto, llegó a estar nominado con cerca de 40 votos, dice las crónicas, y con humildad él pidió no ser considerado para darle el paso a Benedicto. Habría muchas cosas que comentar, ya se señalaron aquí algunas. Bueno, es el primer latinoamericano, es el primer jesuita, ya se mencionó,
es el pontífice número 266 de la historia oficial de la Iglesia, porque también habremos aquí de comentar en este espacio que ha habido antipapas. Mientras un papa reconocido por el clero, había otros que eran autonombrados o por alguna fracción del clero católico, sostenidos por ellos. El Papa de Aviñón, por ejemplo, en Francia, cuando se cambian la sede de Roma en Francia, y una serie de historias terribles dentro del pontificado. Pero bueno, antes de pasar a estos temas muy interesantes, hablemos sobre Francisco I. Sergio, bueno, ¿qué nos puedes comentar? Quisiera comentar algo sobre la numerología que el licenciado Gres se refería hace un momento, y todos estos hechos no han carecido del enigma que rodea la Iglesia, ¿no?, y el misterio. Recuerden ustedes que cuando renuncia Benedicto XVI, cae un rayo en la Basílica de San Pedro, y ahora en el cónclave se posa una gaviota, al parecer voló y se posó en la chimenea antes de que saliera el humo blanco. Entonces, pero no era paloma, era gaviota. Era gaviota, efectivamente. Entonces todos estos hechos crean una especie de entorno, ¿no?, favorable en los que son creyentes católicos a esta nueva elección del Papa. Parece que tenemos problema con la transmisión, vamos a verificarlo. Estamos con ustedes, vamos a un lapso, por favor, un espacio. Vamos a agradecer a nuestros televidentes, a Noret Ramírez G, a través de Facebook, nos dice lo siguiente: deberían también contarnos cuántos pederastas hay entre los padrecitos, cuántos niños fueron afectados, etcétera. ¿Verdad? Eso es más interesante. ¿O por qué Juan Pablo no tenía tiempo de investigar nada de nada? Lo que el padrecito Maciel, que ya era del conocimiento del piadoso Juan Pablo, y no hizo nada con el Papa nazi, y que está peor o igual. Bueno, sí, efectivamente, ha habido con la jerarquía eclesiástica problemas muy graves. Han sido señalados muchos de ellos como pederastas. Lamentablemente, la Iglesia Católica pues no es la excepción. Finalmente, esto se da en muchas instituciones, sino que en todas las instituciones. Sin embargo, pues es doble vergüenza de una institución que debe hablar de caridad, de alteza de miras, de humildad, de cercanía con Jesús, de cercanía con Dios, que se presten para este tipo de situaciones. ¿Qué les parece el tema? Bastante interesante. Antes de Juan Pablo II, muchos asesores, vamos a decirle de esa forma, del Papa eran jesuitas. Después hablaremos lo que se llamó el Papa Negro. Pero a partir de Juan Pablo II fueron sus asesores principalmente del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo. Marco Antonio Aguirre Morales, a través de Facebook, nos dicen: si son homosexuales no tendría nada de malo, pero que se comporten a la altura de los ensotanados y del mandato, entre comillas, de Dios, o son pedófilos, todo en nombre de Dios, son una verdadera aberración. Lástima que al interior de la Iglesia Católica no se terminen las aberraciones, las mentiras y los abusos. Sí, efectivamente, las preferencias sexuales, pues cada quien es libre de profesarlas hacia su interior o con la gente que ellos determinen, siempre y cuando se exista esa voluntad. Pero cuando se trata de niños, cuando se trata de personas que no tienen la posibilidad de defenderse, pues realmente esto sí es muy lamentable. M. Douri Sánchez, a través de Facebook: vi un programa de sacerdotes pederastas y los que reinciden al final los ocultan en el Vaticano. La ley no les hace nada, la religión ha tenido muchos crímenes, es un escudo en la historia. Yo creo en Dios, en el universo y el milagro de la vida, mas no soy fanático. Creo en Cristo y mi guadalupana, pero que a ustedes Dios los bendiga y la realice como profesionista y como persona. Saludos. Pues muchas gracias, lo mismo le deseo, que la realización alcance su vida y que también pues la bendición de ese gran arquitecto del universo que nosotros conocemos, llamémosle como lo llamemos, finalmente Dios es el mismo, el agua en todo el mundo es igual para todos y le ponemos diferente nombre. Entonces,
pues volvamos al tema que nos ocupa sobre la elección de Francisco I. Había muchas anécdotas, particularmente de aquel adivino Nostradamus, que hablaba del Papa Negro, que sería el último papa de la historia. Bueno, ya ha habido también algunas situaciones interesantes que ahora se le está homologando a este papa, a Francisco I, como el Papa Negro, y por una razón especial, porque a los jesuitas, el dirigente de los jesuitas, se le conoce a través de la tradición como el Papa Negro. Entonces, si el Papa es el jefe de los jesuitas también, ¿se le podría considerar como el Papa Negro, Jesús? Así es, bueno, lo que sucede es que contrastando con el sumo pontífice que viste de blanco, normalmente estaba dentro de sus asesores el jesuita, que era el líder de los jesuitas y se caracteriza por esa vestimenta totalmente negra y por la gran influencia que tenía sobre el Papa. Entonces decían que era el Papa del Vaticano y el Papa Negro era el jesuita que lo aconsejaba. Otros también le asignan ese título porque tuvo mucha influencia. Entonces decía que había dos papas, el Papa del Vaticano que vestía el blanco y el Papa Negro que era el jesuita que estaba atrás de él. Bueno, recordemos que a San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de los jesuitas, se le conocía también por eso, porque además él era un guerrero, era un soldado, que además, bueno, pues cobró varias vidas, y él fue el fundador de los jesuitas. Y la orden de los jesuitas viene precisamente con una situación característica, que es la obediencia ciega. Entonces, pues va a ser muy interesante que se estudie esta orden, que en algunos momentos ha llegado a ser revolucionaria, pero son los soldados de Dios. Finalmente, yo esperaría alguna cierta beligerancia sobre esta orden, ahora con mayor fuerza, porque está tomando precisamente las batutas de todo el clero católico, de todo el pontificado, a través del Papa, que además se le debe obediencia ciega también. Sí, y es un papa que ahorita en el discurso, bueno, y antes de que fuera electo papa, pues un obispo que usa el metro, que se sube al camión, que ahora que fue al Vaticano, al cónclave, pagó su hotel, no quiso usar el vehículo papal. Bueno, pero todo eso habla muy bien de él. Habla muy bien de él. Yo creo que ya se vuelve más terreno. Así es. Ya esta situación de que es electo por Dios y el representante de Dios en la tierra, un poquito con este trato de humildad, digamos, va a ser mejor visto por la comunidad cristiana. Efectivamente. Yo creo que, los preceptos de los jesuitas él los lleva a la práctica muy bien y de ahí el nombre que él escoge. Marco. Pero no lo está haciendo de moda. Él lo trae, como bien lo dices, de antaño. Ha sido un papa social, ha sido un papa defensor de las causas humildes, y él predica con el ejemplo. Y ha defendido esas causas en contra incluso del gobierno argentino. Ha tenido controversias con la presidenta fuertes, muy fuertes, y lo llegó a calificar como cabeza de una iglesia medieval, o sea, hacia las ultranzas y conservación de costumbres que van en contra del populismo que la presidenta ha venido queriendo ganarse adeptos para su permanencia en Argentina. Claro, es otro tema. Y ahorita el Papa está viniendo a demostrar con actos muy concretos esa sencillez, ese origen jesuita que él trae en moda. Está haciendo a un lado el protocolo, está haciendo a un lado la pompa, y en sus primeros actos lo ha demostrado. Bueno, inclusive cambió un poco también, recordemos que el anillo que se ponen los papas, que generalmente era un anillo de oro macizo, con el símbolo del pescador, un pez, porque los cristianos
se toman muy al principio del cristianismo, por allá por el año 300 y tantos, precisamente el pez como símbolo de la cristiandad. Los apóstoles son pescadores, Cristo es un pescador de almas, y cuando iban caminando allá y trabajaban en las catacumbas los cristianos primeros de los primeros siglos del cristianismo, se identificaban precisamente por el símbolo del pez y el agua. Pez y agua. Y a partir de ese momento, todos los pontífices traen en el anillo el símbolo del pescador. Y desde luego también su nombre que se imponen en el anillo es un anillo de oro. Cuando muere el Papa, generalmente el anillo lo sacan y lo destruyen con martillo, lo aplanan, lo destruyen, lo rompen. Ahora parece ser que el Papa saliente nada más se le raya, se le raspa, precisamente para que conserve el anillo, no se rompe porque todavía pues es un obispo vivo, y un ex papa que debe tener pues la dignidad de haber tenido precisamente esta situación, este gorro pontifical, que dicho sea de paso, el gorro pontifical significa eso, lo que la palabra lo dice, es el puente entre los seres humanos con el Creador, es el pontífice. Por eso algunas religiones no respetan al Papa, al pontífice, porque dicen que no necesita un ser humano un puente para llegar al Creador, que cada uno de los seres humanos puede llegar al Creador a través de su oración, a través de su pensamiento, y no se necesita un puente, un pontífice. El gorro pontifical, hablaremos un poquito más adelante de él. ¿Quieres participar, sí. Marco? Quisiera concluir el tema de su actividad en Argentina. Es un obispo que no utiliza la casa del obispo, sino que él tiene un departamento donde él mismo se prepara sus alimentos. Desde ahí empieza, como bien decía el licenciado, el tema de que él se traslada en el metro, en autobús, caminando. No es como algunos cardenales, son pomposos, ostentosos, exigen tratos de dignatarios que no le corresponden. El Papa ha manifestado y ha hecho actos sencillos. Les corresponden los tratos como pontífice, porque son el representante del Dios en la tierra. Entonces imagínense ustedes toda aquella, pues digamos, todo aquel ornamento que hacen precisamente para darle esa supuesta dignidad como representante de Dios en la tierra. Sin embargo, queda muy claro que él rechaza estas situaciones como obispo. Ahora vamos a ver cómo se comporta como papa, pero bueno, vamos a ver ahora su pensamiento. Yo quisiera decir, bueno, los jesuitas tienen 3 votos normativos, que es obediencia, pobreza y castidad, y uno cuarto que es la obediencia al Papa. Pero que también Francisco de Asís y los franciscanos tienen precisamente esa situación de humildad. Así es. También va doble, tanto él se quiere con el nombre como por la orden a la que pertenece. Así es. Pero en contraposición es un papa ultraconservador. Es decir, esta diferencia que tiene con el gobierno argentino es precisamente por las leyes que están echando para adelante, ¿no? Las legislaturas, sobre todo que tienen que ver con la boda entre personas del mismo sexo, ¿no? Y también la voluntad anticipada en el caso del aborto, ¿no? Bueno, a ver, hay dos temas importantes que están saliendo aquí en la mesa. Uno de ellos, precisamente su pensamiento sobre, digamos, de derecha, va en contra del pensamiento de avanzada, de vanguardia, en donde, pues, si cada quien puede tener el sexo que quiera, cuando menos eso se ha avanzado en leyes. Aquí en el Distrito Federal se tiene esa legislación de avanzada. También se habla de que pues se pueden casar entre seres del mismo sexo, siempre y cuando exista la voluntad, y los códigos civiles han cambiado, y él rechaza esta postura. En Argentina hay una ordenanza en donde se permite el casamiento de seres del mismo sexo, y él la rechazó en su oportunidad de una manera muy virulenta. En el año 2004 hubo un artista, Leon Ferrari,
Vamos a ver algunas imágenes de la obra de este escultor, de este pintor. En el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, expuso en su obra a un Cristo clavado a las alas de un avión estadounidense. Ahí la pueden ver ustedes en su pantalla. Esto bastó para que el Papa, en ese momento obispo, mandara a todos los templos de Argentina que contemplaran en la liturgia el desprestigio de esta muestra, al grado que un grupo extremista se coló al museo y destruyó parte de la exposición. O sea, llegaron unos pelafustanes incitados por la liturgia, por el discurso en la liturgia, que se rechazara a este artista. Llegaron los pelafustanes, se metieron al museo, sacaron la obra, la destruyeron, como si fueran nazis, verdaderamente nazis. Esto es muy delicado, porque finalmente pues no hay tolerancia. Claro. Si hay humildad, lo estamos diciendo que se meta al metro, es una gente, pero no hay tolerancia. De pronto ve una obra como la que estamos viendo en las pantallas, le molesta al obispo, manda una circular a las iglesias para que sea rechazada esta obra, y no solamente rechazada, sino que un grupo extremista entra al museo y rompe parte de la obra. Esto ocasionó que el artista se volviera muy famoso, como es natural, y en Francia le dieron un premio internacional. A partir de ahí pues es un artista muy connotado, y además su obra pues vale mucho dinero. ¿Qué les parece? Así creo que es Jesús, una corriente que se da en todas las religiones. No, entonces Marco, perdón. Perdón, se da en todas las religiones. Lo vemos con los musulmanes, con el fanatismo, cuando sienten que el Corán, un escrito, una fotografía, una obra de arte, que también sienten que ofenden a Alá y reaccionan con esa misma situación. Yo creo que es humano este tema. No, pero es humano, pero humano. Muy lamentable, porque finalmente yo creo es que lamentable. Todas las iglesias, todas las filosofías deben tener tolerancia. Es correcto. Decía un pensador: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho de decirlo. Es correcto. Entonces, finalmente, si no se tiene esa tolerancia, imagínense ustedes ahora a un líder de la talla del Papa, que de pronto no le molesten los homosexuales, por ejemplo, o la dignidad de las personas que son contrarias al sexo al que nacieron, y que de pronto se hacen alguna operación y al Papa le moleste. Y entonces vamos a ocasionar pues una situación en contra de estas personas que merecen todo nuestro respeto. Hay que recordar también que todas las iglesias, más bien las religiones son intolerantes. No lo digo de manera despectiva, sino porque todas tienen verdades absolutas, y va a ser muy interesante cómo este Papa, al inicio de su pontificado, por qué camino va. Es decir, evidentemente las ideas democráticas de hoy, de avanzada, modernas, de respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales, y también a la decisión de las personas de ser, ¿no? Y también de ser portadores o beneficiarios de las leyes actuales, ¿no? Este Papa evidentemente tiene un gran reto para modernizar a la Iglesia. No hay que perder de vista que es un Papa de formación jesuita. Entonces, obviamente que tiene muchos de los lineamientos de los jesuitas. Comentaba el diputado que se habla de los jesuitas como una fuerza. Napoleón los consideraba un ejército. Napoleón ellos decía mismos en un ejército, decían que era un ejército de Dios, el ejército de Dios, que iban en contra de la reforma religiosa de Lutero y Calvino. Entonces, como ejército, como disciplina, ellos llevan una línea. Sin embargo, en algunas entrevistas que le hicieron en Buenos Aires, es una persona que estaba en contra del matrimonio como institución entre personas del mismo sexo, pero nunca no estaba en desacuerdo con que se les diera, desde el punto de vista civil, la posibilidad de una asociación entre personas del mismo sexo, sin que fuera matrimonio. O sea, él estaba, en este momento se manifiesta en contra del matrimonio en sí como institución, pero toleraba, digamos, que se asociaran la asociación de personas sexo, de diferente sexo.
Edith Guzmán, Rafael Lubiano, Marco Antonio Aguirre, Arturo Campillo, licenciada Gloria Silva, Jaime Navarro Luna, Eduardo García, Celia Alcaraz, Alma Aguilar Rangel, María Esmirna Espinosa, Alma Doring, Guillermo, muchas gracias por estarnos viendo y por sus comentarios amables, como siempre. Bueno, está llegando el actual Papa en una situación de crisis muy grave en la Iglesia Católica. Hay cismas en la Iglesia. El primer gran cisma lo vimos a través de la historia en el siglo XVI, XV-XVI, donde pues la Iglesia se parte a la mitad, y ahora estamos llegando a una crisis gravísima en la Iglesia Católica. Crisis porque ya se le está argumentando que esta crisis viene del siglo pasado, precisamente desde Darwin, cuando saca ese libro maravilloso de la evolución de las especies. A partir de ese momento se cuestiona muy fuertemente a la Iglesia, porque pues la Iglesia traía una situación tradicional del Génesis, de la creación. No hay evolución, hay creación, somos criaturas de Dios, y por lo tanto pues hay un plan divino, y en ese plan divino pues el hombre tiene pues más que un libre albedrío, muy entre comillas. Cuando se viene el tema de la evolución de las especies, y Darwin de alguna manera científica demuestra que hay un procedimiento, un proceso natural de las especies, en donde pues la materia se va organizando de tal manera que nos va a llevar a la inteligencia necesariamente, y que la inteligencia es la que concibe a Dios y no al revés. La teoría de la Iglesia, particularmente la católica, es de que Dios creó la materia evoluciona por orden de Dios, y que luego el hombre, que es la cúspide de la creación, pues concibe a Dios y lo adora. En contraposición, los positivistas, empezando desde Darwin, los mecanicistas, piensan que primero es la materia, que de alguna manera por leyes universales se transforma en vida, la vida en inteligencia, y luego la inteligencia inventa a Dios. Entonces, a partir de Darwin viene una revolución del pensamiento que ahora nos lleva a cuestionar a la Iglesia Católica. Y ahora el cuestionamiento de la Iglesia Católica es: ¿por qué no tenemos sacerdotisas? ¿Por qué hombres y no también mujeres? ¿Por qué no se les reconoce pues todas esas cosas que acaban ustedes de comentar y que acabamos de comentar? Pues la posibilidad de que seres del mismo sexo se casen. ¿La Iglesia Católica va hacia atrás o va hacia adelante? ¿Qué piensan ustedes que pasa con la Iglesia Católica en estos momentos? Aquí hay una situación muy especial. Recuerden que el cristianismo deriva del judaísmo, y para ser levita, para ser sacerdote, únicamente podían ser los hombres, y únicamente podía ser los de la tribu de Leví, por eso son levitas, descendientes de Aarón. No, o ningún otro judío que venga de otra tribu puede ser, si no es de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, los que son los levitas. Entonces, en el judaísmo tampoco existe una mujer que sea rabina. Entonces, como nosotros la Iglesia Católica hereda todo el judaísmo. Un sistema paternalista de la religión. Así es. Nos están comentando que el libro de Darwin es el origen de las especies. Ciertamente, mil disculpas, el origen de las especies. A ese nos estábamos refiriendo, a partir de este planteamiento pues científico, y que luego se transforma en filosófico, pues se transforma todo el pensamiento. ¿Nos quieres comentar algo? Sí, bueno, evidentemente ahora, en esta crisis, la Iglesia Católica está perdiendo fieles. Ya en Latinoamérica se dice que un 70-80% de los latinoamericanos son católicos, pero no profesan las ideas de la Iglesia Católica. Entonces, ahí está el principal reto, y sobre todo en estos tiempos, con leyes como la que hay en la Ciudad de México de sociedades de convivencia, ¿no?, que todavía no van más allá en el sentido de un matrimonio entre personas del mismo sexo en la Iglesia, pero sí en una ley de sociedades de convivencia donde dos personas del mismo sexo pueden asociarse, ¿no? Bueno, Sandra Lara a través de Facebook nos dice que es un tema de boga, por lo que definitivamente Argentina está de manteles blancos con el Papa Francisco I. Messi
y la nueva reina en Holanda. Vamos a volver en unos segundos, amigas y amigos. Jesús, ¿nos querías comentar? Sí, en respecto al comentario del licenciado, tiene razón. En un principio sí fueron las sociedades de convivencia y ya se hizo cambio a la legislación civil y ahora ya dicen que el matrimonio es que puede hacerse entre un hombre, una mujer o las mismas personas del mismo sexo. O quimeras. Así es. Entonces quiere decir que civilmente ya existe el matrimonio como institución entre personas del mismo sexo. Quizá me quise referir en una iglesia, es decir, oficiada por un padre, ¿no? Okay. En ese sentido, sobre todo porque los anacronismos que tiene la iglesia en ese sentido son muy fuertes, es decir, en el sentido de la castidad y en otro, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Ahora, Del finalmente, aborto. Jesús nos comentaba que la Iglesia Católica toma del judaísmo parte de su esencia, y tiene razón. Sin embargo, se rompe ese hilo conductor en los primeros siglos de la Iglesia Católica, cuando impide que se casen los sacerdotes que se casen, porque finalmente los judíos en sus orígenes era prácticamente un requisito, un rabí tenía que estar casado, no podía estar soltero, precisamente porque no estaba desde el punto de vista normal en la sociedad, y por lo tanto no podía ser pues un líder religioso en ese sentido. Entonces tenía que estar casado, cosa que la Iglesia Católica por situaciones patrimoniales impide en sus orígenes. Es decir, para que no tuvieran familia y para que no se pulverizara la propiedad de la Iglesia al heredar los propios sacerdotes a sus hijos sus bienes, de tal manera que un sacerdote, si no tenía hijos, pues tenía que heredar los propios bienes a la propia Iglesia y así ir atesorando, como ha ocurrido. Finalmente, pues el origen de la Iglesia Católica empezó con Jesús el Nazareno, que pues tenía unas sandalias y decía: aquel que me quiera seguir, deje sus bienes materiales y síganme. Y ahora vemos que los bienes materiales que traen los obispos, la mayoría de los obispos, pues es muy pesado, no podrían jalarlo ni una carreta de bueyes. ¿Nos querías comentar algo, Sí, cómo Marco no. Antonio? Decía Sergio de la religión católica en México. No debemos de olvidar la visita que hizo a México Juan Pablo II. Esa visita fue extraordinaria, fue impactante, era un líder, Juan Pablo. Hizo que México creyera y se volcara en las calles siguiendo a Juan Pablo, que también él encontró en México un nicho de cariño, un nicho de aceptación, y siempre se refirió a México con muchos buenos recuerdos. Y luego viene el Papa Benedicto también, y ahora se dice que nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, está en el Vaticano para asistir a la ceremonia del día de mañana de la misa, y uno de los encomiendas que lleva del pueblo de México es invitar al Papa a una visita. Es un líder mundial que seguramente pues será invitado y será bien recibido en el caso de aceptar, y sobre todo un Papa que ya conoce México, que ya ha estado en México en anteriores ocasiones siendo obispo de la Argentina. Saludos de Luis Mauricio Huerta, Ana María Dircio, Andrés Jiménez y Luis Mauri. Muchas gracias por estar en este programa. Una de las cosas que ha quedado la saga, bajo mi punto de vista, en la Iglesia Católica es precisamente que a las mujeres no se les acepta como sacerdotisas. ¿Por qué no dar ese paso tan importante? ¿Por qué lo que se discutió en el Concilio Vaticano II hace ya varios años no se vuelve a discutir para abrir realmente y en definitiva las puertas a las mujeres? Recordemos que hay dentro de las leyendas negras del cristianismo, de la religión católica, se habla de una papisa, de Juana la Papisa. Esta Juana la Papisa, que por allá por el año 850 después de Cristo, pues ella fingía ser hombre, un hombre obeso por cierto,
y que de pronto estaba embarazada, no calculó bien el embarazo y estando en una peregrinación, particularmente en una caminata, pues le empezaron los dolores del parto, tuvo al hijo en plena procesión y pues el pueblo molesto por esta situación, por esta burla que consideraron, pues le dio muerte después de golpearla severamente. ¿Qué pasó? Si vienen fuera de la leyenda ahora hacia el futuro, ¿tendrá la Iglesia Católica el valor de dar el paso para que la mujer tenga un papel pues más equilibrado, más activo en los tiempos modernos? Bueno, yo veía una encuesta de un periódico de circulación nacional hace unos días, en donde decía, traía 4 o 5 preguntas, y una de ellas decía, ¿qué deberá hacer el Papa ahora en su pontificado? ¿A qué le deberá de dar más importancia? ¿A los casos de pederastia A y luego B? ¿A continuar con los valores de la Iglesia? Y traía 3 más. Para mí fue muy revelador ver que un 46% de la gente pensaba que él tenía que solucionar los casos de pederastia en el mundo, pero un 43% decía que tenía que volver a llevar a la gente a los valores de la Iglesia. Es decir, existe este tema de ignorar lo que nos afecta y lo que nos puede llegar a afectar a todos, ¿no? En el sentido de los cimientos de la Iglesia Católica. Aquí hay una situación que considero importante. Sí es cierto que la pederastía en la Iglesia Católica se ha exacerbado, pero también es muy importante, y desde mi punto de vista muy personal, que se permitiera el matrimonio de los sacerdotes. Yo creo que bajaría bastante ese problema. Índices, claro. Fíjate, antes que continúes con tu intervención, Jesús, leería yo una gente que no sé si se llame Porfirio Díaz o sea su nombre en Facebook. Dice Porfirio Díaz a través de Facebook, dice: acerca de la pederastía no deberías juzgar sin saber lo que tenemos cerca. Y de verdad son temas que son interesantes de discutir, pero con pruebas. No aseverar las cosas solamente así. No solo porque escuchamos o leemos en los diarios. ¿Qué opinión te merece? Bueno, definitivamente no tenemos el dato exacto de cuántos pederastas que se ha comprobado. Los que se han querido dar a la luz pública se han dado. Hay muchos que están ocultos. Pueden ser muchas también asociaciones en contra de la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Eso sí es cierto. Pero desde mi punto de vista, repito, sería muy importante que los sacerdotes tuvieran una familia. Incluso comentaba el diputado que si viene de los judíos y los judíos aprobaban el matrimonio, pues volvemos a Abraham, que le dijo que va a ser padre de muchas naciones y que va a tener muchos hijos. Claro, y situación una que la Iglesia Católica no la hace. Muy importante. Bueno, aquí sí tendríamos que decir que lo que sí está bien probado es de que el padre Maciel, pues practicaba ese tipo de desviaciones. Ha habido muchísimas denuncias, los hubo en su oportunidad muchas denuncias, primero no creídas, y a punto estuvo de ser beatificado y luego santificado. Ya luego entre broma y en serio decían que qué bueno que no había ocurrido esto, se dieron cuenta, no lo santificaron, porque imagínense ustedes a un santo, porque un santo siempre llega al cielo, un santo que llega al cielo de esa calaña, pues hasta el niño Dios iba a tener que estar cuidándose de este santo. Agradeciéndole a Porfirio Díaz que nos esté viendo, yo le diría que sí, está muy documentado, incluso dentro de esta crisis de fe, la Iglesia Católica, que se ha sentido más en los Estados Unidos, es donde más casos hay documentados de padres pederastas que han llegado a las cortes o que han llegado a acuerdos extrajudiciales para indemnizar. Por ejemplo, el caso de este cardenal obispo Bernard Law de Boston, hay documentados 240 casos de encubrimiento de pederastas. Bueno, a Celia Rodríguez Celia, le quiero agradecer sus comentarios. Nos dice textualmente: mejor deberían discutir cómo hacer para que los funcionarios tomen en serio su trabajo y no anden siendo la sombra de Enrique Peña Nieto. Además de vigilar, como usted lo prometió, que en Iztapalapa se gobernará. Solo eso, se gobernara.
o no sabrán cómo gobernar a la delegación más grande del Distrito Federal. Bueno, dos cosas muy rápidamente. Primer asunto, este es un programa que se dedica a las anécdotas, historias y leyendas, tradiciones. Ahora, en un programa especial estamos hablando del Papa porque es un tema de mucha actualidad, pero el día jueves, como usted sabe y ustedes saben, hablaremos sobre respuestas, que es precisamente sobre el gobierno de la Ciudad de México particularmente y algunas situaciones que tienen que ver con el poder legislativo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le agradezco mucho a Celia Rodríguez, vamos a tomar en cuenta estos planteamientos y voy a estar muy pendiente de lo que usted quiera ordenar. Vamos concluyendo porque el tiempo se nos está echando encima. ¿Cuáles serían tus conclusiones, mi querido Marco Antonio? Me gustaría decir que estoy expectante ante esta nueva etapa que va a vivir la Iglesia Católica con este líder. Voy a estar muy pendiente de ello en la parte de que si predica con el ejemplo va a ser muy buena para la Iglesia. Muchas gracias. Jesús, ¿qué nos puedes decir colofón? Como colofón, a mí me gustaría que, dada su formación jesuita, llevar a cabo esos cambios que se están necesitando en la Iglesia Católica. Sería excelente que pudiera llegar la mujer al sacerdocio. Sería excelente que el sacerdote católico pudiera contraer matrimonio y tener una familia. Sería excelente que la Iglesia hiciera por los pobres, por las clases menos privilegiadas y que dejara de enriquecerse. ¿Qué nos podrías comentar, Sergio, sobre esta, como resumen de tu pensamiento? Bueno, yo creo que este nuevo pontificado tiene grandes retos. Yo creo que uno de ellos y el principal quizás sea resolver el problema de la curia romana, es decir, del gobierno que tiene el Vaticano y que pues lleva ahí enquistado un buen tiempo desde Juan Pablo II, ¿no? Ese sería algo de lo más importante que él podría hacer en el tema de transparencia, sobre todo en el uso de recursos que tiene ahí la Iglesia. Y uno de los otros es la modernización de la Iglesia, sobre todo con las reformas que la verdad es que no creo que lleguen tan lejos, porque este Papa, repito, es sumamente conservador. Creo que es un papado de transición nuevamente. Creo que esa generación de obispos, de cardenales, aún no termina y creo que todavía va a llevar un buen tiempo para que la Iglesia se modernice. Yo espero que se quede muy atrás el tema de la Iglesia que se enriquece a costa de todo, de aquella venta de indulgencias que en el siglo XIV, XV, XVI se dieron, que ocasionaron inclusive la guerra de reforma dentro de la Iglesia Católica. No hablo de la guerra de reforma de este país, sino la guerra de reforma calvinista y también de este revolucionario de Calvino, era de Lutero. Cómo lograron en un momento determinado hacer una reforma hacia atrás, hacia las raíces del propio cristianismo. Ojalá quede atrás esa venta de indulgencias y esa Iglesia que se enriquece por enriquecerse solamente. Creo que es muy esperanzador efectivamente que sea un Papa que viaje en metro, un Papa que se cocina, un Papa que vive en su departamento, un Papa que paga su cuenta y que no espera vivir de los demás. Yo espero que sea un Papa también con alteza de miras y que abra las posibilidades de desarrollo del mundo, en contra de la pobreza del mundo, porque no es posible que 500 firmas sean dueñas de las 3/4 partes del mundo. Solamente 500 personas reunidas en un salón podrían decidir sobre la fortuna de las 3/4 partes de la humanidad. Imagínense ustedes nada más la desigualdad tan terrible. Por eso hay millones y millones y millones de pobres. Qué bueno que este Papa en su discurso, cuando menos, hable que ahora van por los pobres. Y qué bueno como símbolo que en lugar de un anillo de oro se ponga un anillo de plata, precisamente por tratar de hablar de humildad y a favor de los pobres. Silvia Elena Camacho Sedano, a través de Facebook, como siempre, interesante y enriquecedor el programa. Felicidades, muchas gracias, Silvia. Recordamos, amigas y amigos, que el jueves próximo a las 8 de la noche en punto, Rostros de la Trata de Personas,
con Leticia del Rocío Hernández Gómez. A las 9 de la noche, Respuestas con Tu Diputado TV. Y el viernes a las 9 de la noche, Pregúntale a tu abogado. Hasta la próxima.